¿Existe un pecado tan imperdonable que pueda condenar a toda una civilización al olvido absoluto? Mientras otros pueblos fueron castigados, contra los amalecitas se decretó una guerra perpetua que desafía nuestra comprensión de la misericordia. ¿Qué fue lo que realmente hicieron en el desierto para que el Creador jurara borrarlos de la historia? En este vídeo, revelaremos las evidencias ocultas de su maldad y el evento catastrófico que los hizo desaparecer sin dejar rastro. Prepárate, porque la verdadera razón de su exterminio es mucho más perturbadora de lo que te han contado. Bienvenidos a un viaje a las profundidades de la historia bíblica, donde los nombres no solo representan personas, sino destinos espirituales. Hoy nos adentramos en el relato de los amalecitas, un pueblo que ocupa un lugar único y aterrador en las Sagradas Escrituras. A diferencia de los egipcios, los babilonios o los filisteos, quienes a pesar de sus conflictos con el pueblo de Dios permanecieron en los registros históricos y geográficos, los amalecitas recibieron una sentencia radical: la erradicación total. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una confrontación que comenzó en las arenas ardientes del desierto del Sinaí y se extendió por siglos. Para entender por qué este pueblo despertó una ira tan implacable, debemos mirar más allá de las simples batallas territoriales. Debemos analizar su linaje, su psicología de guerra y, sobre todo, su desprecio absoluto por lo sagrado. En este vídeo, no solo exploraremos quiénes eran, sino que desglosaremos las capas de su maldad sistemática. Analizaremos por qué figuras como Moisés, Saúl y David se vieron obligadas a enfrentarlos en una lucha que no era solo física, sino cósmica. Prepárate para entender por qué, en el gran esquema de la redención, Amalek se convirtió en el símbolo del mal que debe ser borrado para que la luz pueda prevalecer. Esta es la crónica de una raza que eligió el camino de la crueldad extrema y terminó encontrando un juicio que todavía hoy nos hace reflexionar sobre los límites de la paciencia divina. Para comprender la magnitud del conflicto con los amalecitas, debemos retroceder en el tiempo hasta las raíces mismas de la familia patriarcal. Amalek no surgió de la nada. Su linaje está directamente conectado con la familia de Isaac. Según el libro de Génesis, Amalek era nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Esta conexión es vital porque establece que el conflicto no era entre extraños, sino una disputa familiar que se tornó tóxica y mortal. Esaú, como recordarán, vendió su primogenitura por un plato de lentejas y, aunque más tarde se reconcilió con Jacob, el resentimiento parece haber germinado en sus descendientes de una manera mucho más virulenta. Amalek nació de Elifaz, hijo de Esaú, y de su concubina Timna. Desde su origen, este pueblo fue visto como una rama desviada, una nación que conocía las promesas hechas a Abraham pero que decidió rebelarse activamente contra ellas. A diferencia de otros pueblos paganos que ignoraban al Dios de Israel, los amalecitas sabían exactamente a quién se enfrentaban. Eran una tribu nómada, expertos en la supervivencia en las condiciones más extremas del desierto del Negev y la península del Sinaí. Esta vida errante los convirtió en guerreros feroces, pero también en saqueadores oportunistas. No construían grandes ciudades ni monumentos. Su cultura se basaba en el movimiento y el asalto. Lo que hace que su origen sea tan oscuro es que representaban la antítesis de la fe de sus ancestros. Mientras Jacob luchaba con Dios para obtener una bendición, Amalek luchaba contra Dios para destruirla. Esta raíz genealógica es el primer indicio de por qué su castigo fue tan severo. Eran parientes que se convirtieron en los enemigos más encarnizados, traicionando los lazos de sangre por un odio irracional que se transmitiría de generación en generación, convirtiéndose en una mancha persistente en la historia de la salvación. El momento decisivo que selló el destino de los amalecitas ocurrió poco después de que los israelitas cruzaran el Mar Rojo. Imaginen la escena. Un pueblo de esclavos recién liberados, cansados, vulnerables y cargando con ancianos, mujeres y niños, camina por el desierto buscando la libertad. Es en este momento de máxima debilidad cuando Amalek aparece en escena, pero no lo hace con honor. El libro de Deuteronomio nos da un detalle escalofriante sobre su táctica. No atacaron a los guerreros en la vanguardia, sino que se deslizaron por la retaguardia para masacrar a los que estaban agotados, a los rezagados, a los enfermos y a los ancianos. Este acto de cobardía suprema es lo que la Biblia define como no tener temor de Dios. En el mundo antiguo, incluso en la guerra, existían ciertos códigos de conducta, pero los amalecitas los ignoraron todos.
Su ataque en Refidim no fue una batalla por territorio o recursos, fue un intento deliberado de exterminar a los más débiles del pueblo de Dios. Fue aquí donde Moisés subió a la colina con la vara de Dios, y mientras sus manos estaban en alto, Israel prevalecía. Esta batalla no fue solo física. Fue una demostración de que Amalek era una fuerza espiritual que buscaba cortar el plan divino desde su raíz. Al atacar a los rezagados, Amalek intentaba demostrar que el Dios que los había sacado de Egipto no podía proteger a los más vulnerables. Esta afrenta directa a la soberanía y el carácter de Dios es lo que provocó el juramento divino. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. No fue un simple enojo pasajero, fue la declaración de que el sistema de valores de Amalek, basado en la crueldad hacia el débil y el desprecio por lo divino, no podía coexistir con el reino que Dios estaba estableciendo. A menudo nos preguntamos por qué Dios ordenaría la destrucción de una nación entera, incluyendo sus posesiones. La respuesta reside en la profundidad de la depravación cultural de los amalecitas. Aunque los registros arqueológicos de pueblos nómadas son escasos, las descripciones bíblicas y los contextos históricos sugieren que Amalek no solo era un pueblo guerrero, sino una cultura impregnada de prácticas que eran una abominación. Se cree que, al igual que otras tribus cananeas con las que se mezclaban, practicaban rituales que incluían sacrificios humanos y formas extremas de idolatría que buscaban el poder a través del derramamiento de sangre inocente. Sin embargo, su pecado principal era algo que los teólogos llaman malicia gratuita. No atacaban por necesidad, sino por el placer de destruir lo que Dios amaba. Eran como un cáncer en la región. Si se les permitía sobrevivir, su influencia corrompería inevitablemente a las naciones circundantes y al propio Israel. La Biblia los describe como los primeros de las naciones en oponerse a Dios, lo que les otorga un estatus casi arquetípico de maldad. En la mentalidad hebrea, Amalek se convirtió en el símbolo de la carne, de los impulsos más bajos del ser humano que se rebelan contra el espíritu. Su maldad no era un error de juicio, sino una identidad elegida. Eran expertos en el terrorismo psicológico de la antigüedad, utilizando el miedo y la brutalidad para dominar las rutas comerciales del desierto. Esta naturaleza depredadora significaba que no había posibilidad de reforma o tratado de paz. La justicia divina determinó que la única forma de detener la propagación de su veneno moral era la eliminación completa de su sistema de vida. Al analizar sus acciones, vemos que los amalecitas representaban un desafío directo al concepto de justicia y misericordia, obligando a una intervención que sirviera de advertencia para todos los tiempos. Siglos después del ataque en el desierto, llegó el momento de ejecutar la sentencia largamente postergada. Dios le dio una orden clara al primer rey de Israel, Saúl. Debía destruir a Amalek por completo. Esta era una prueba de obediencia y una misión de justicia histórica. Sin embargo, Saúl falló estrepitosamente. Aunque derrotó al ejército amalecita, decidió perdonar la vida al rey Agag y conservar lo mejor del ganado y los botines valiosos. Esta desobediencia no fue un simple descuido, fue un acto de arrogancia. Al perdonar a Agag, Saúl estaba tratando la voluntad de Dios como algo negociable. El profeta Samuel tuvo que intervenir, confrontando a Saúl con las famosas palabras: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Samuel mismo tuvo que ejecutar al rey Agag, quien antes de morir mostró su verdadera naturaleza, pensando que la amargura de la muerte había pasado. Pero lo más grave de la falla de Saúl fue que, al no completar la misión, permitió que la semilla de Amalek sobreviviera. Se dice que en ese tiempo que Agag estuvo prisionero, pudo dejar descendencia, lo que permitió que el espíritu de Amalek continuara acechando a Israel. Esta negligencia de Saúl no solo le costó su corona y el favor de Dios, sino que puso en peligro a las futuras generaciones. La historia de Saúl y los amalecitas nos enseña que cuando se trata de enfrentar el mal radical, las medias tintas son peligrosas. La supervivencia de Amalek a través de la desobediencia de Saúl es uno de los giros más trágicos de la Biblia, demostrando que un enemigo que no es vencido por completo regresará con más fuerza para intentar destruir lo que queda. La sombra de Amalek se extiende mucho más allá de los campos de batalla de los reyes. Uno de los momentos más dramáticos y menos comprendidos de esta enemistad ocurre en el libro de Esther, cientos de años después de Saúl. El villano de la historia, Amán, es descrito específicamente como un agageo, lo que significa que era un descendiente directo del rey Agag, aquel a quien Saúl perdonó la vida. Aquí vemos las consecuencias devastadoras de no haber erradicado el mal en su momento.
Amán, impulsado por el mismo odio ancestral de sus antepasados, orquestó un plan para genocidar a todos los judíos en el imperio persa. El conflicto entre Mardoqueo, un descendiente de la tribu de Benjamín, la misma de Saúl, y Amán el Agageo, fue el clímax final de esta guerra milenaria. Amán representaba el último aliento de Amalek, intentando una vez más destruir al pueblo de Dios desde adentro de una estructura de poder mundial. La providencia divina intervino a través de la reina Esther, y Amán terminó colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con la caída de Amán y sus hijos, la amenaza genealógica de Amalek finalmente parece desvanecerse de las páginas de la historia bíblica. Este cierre es fundamental porque demuestra que la justicia de Dios, aunque parezca tardar, siempre llega a su cumplimiento. Los amalecitas desaparecieron no solo porque fueron derrotados en batalla, sino porque su propósito de odio se volvió contra ellos mismos. La historia de Amán sirve como el recordatorio final de que el mal que se siembra contra los inocentes termina por cosechar su propia destrucción, cerrando un ciclo de rebelión que comenzó en las arenas del Sinaí. Muchos críticos se preguntan si existen pruebas fuera de la Biblia sobre la existencia y desaparición de los amalecitas. La realidad arqueológica es compleja debido a su naturaleza nómada. A diferencia de los asirios o egipcios, los amalecitas no dejaron grandes ciudades de piedra ni bibliotecas de arcilla. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado asentamientos en el Negev que datan de la Edad del Hierro, los cuales muestran signos de una cultura guerrera que controlaba las rutas de las caravanas, coincidiendo con la descripción bíblica. La falta de monumentos permanentes es, en sí misma, una evidencia de su estilo de vida. Eran una nación diseñada para el asalto y la movilidad, no para la construcción de una civilización duradera. Su desaparición del registro histórico es tan abrupta que coincide con el relato bíblico de su exterminio gradual bajo los reinados de Saúl, David y finalmente en tiempos de Ezequías, cuando los últimos remanentes fueron derrotados en el monte Seir. El hecho de que hoy no exista nadie que se identifique como amalecita es el cumplimiento literal de la profecía de que su memoria sería borrada de debajo del cielo. Mientras que otros pueblos antiguos se asimilaron o evolucionaron en nuevas culturas, los amalecitas simplemente dejaron de existir. En la tradición judía, Amalek ha pasado de ser un pueblo físico a ser un concepto espiritual. Representa la duda, el cinismo y la crueldad que ataca la fe cuando el ser humano está más cansado. El legado de su desaparición nos enseña que una nación construida exclusivamente sobre el odio y la oposición a lo divino no tiene cimientos para sobrevivir al paso del tiempo. Su historia es una advertencia silenciosa grabada en las arenas del desierto. La historia de los amalecitas es, sin duda, una de las más duras y desafiantes de toda la Biblia. Nos obliga a enfrentarnos a la realidad de que existen consecuencias definitivas para la maldad persistente y la crueldad deliberada. No se trata solo de una guerra antigua, sino de una lección sobre la santidad y la protección de Dios hacia aquellos que son vulnerables. Los amalecitas eligieron ser el obstáculo en el camino de la redención, y al hacerlo, sellaron su propio destino. Si este análisis te ha ayudado a comprender mejor este oscuro capítulo de la historia bíblica, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos estudios profundos. ¿Qué piensas tú sobre la sentencia contra Amalek? ¿Crees que su historia tiene un mensaje para nuestro mundo actual? Déjanos tu opinión en los comentarios, los leemos todos. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con alguien que ame profundizar en las escrituras. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo para seguir revelando los misterios de la fe y la historia.